Isaías capítulo 51 versículos 1 a 6. Escúchenme ustedes los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, miren a Sara, la mujer que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Yo, el Señor, consolaré a Sión, consolaré todos sus páramos, haré de su desierto un paraíso, de su soledad un huerto mío, y en ella habrá gozo y alegría, alabanzas y voces de canto. Pueblo mío, préstame atención, nación mía, escúchame. De mí saldrá la ley, mi justicia será la luz de los pueblos. Ya está cerca mi justicia, ya ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de las costas esperan en mí y en mi brazo han puesto su esperanza. Levanten los ojos a los cielos y vuelvan la mirada hacia la tierra. Los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra se envejecerá como la ropa, y así también perecerán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia no perecerá. Paciencia pues en él espera, calla y medita con placer, como el Señor siempre se esmera, porque tu bien anhela ver, el que te quiso escoger, sin duda te ha de sostener. No creas pues en tu congoja, que te abandona tu Señor, ni que felicidad recoja el impasible sin amor. Las pruebas y reveses son al alma sin igual lección. Romanos capítulo 11, comienzo en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En el capítulo 12 comienza con deberes cristianos. Comienza el primer versículo que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Por
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Ve pues y gócese tu alma en la esperanza y en la fe. Sufre tribulación con calma, en oración constante sé, pues quien confía en el Señor disfrutará de su favor. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es interesante esta pregunta, porque en el siglo XXI se define a nuestra sociedad como una sociedad líquida, un estado fluido y volátil sin demasiados valores sólidos, en la que la incertidumbre por la rapidez de los cambios ha debilitado fuertemente los vínculos humanos. La cultura se fomenta como una cultura del desenganche, de la discontinuidad, del olvido. Una cultura que no educa en la reflexión en profundidad, ni en la actitud de búsqueda, sino en una ojeada fugaz. La pregunta que hace Cristo a sus discípulos revela el pensamiento líquido de aquel entonces. Un pensamiento que había sobre Cristo, un pensamiento poco profundo. Los discípulos le respondieron a Jesús: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús también va a preguntar a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo a Pedro: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerte. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de la sociedad actual nos encontramos con una reflexión sólida, firme, una roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. ¿Construirías tu casa sobre el agua, sobre la arena movediza, sobre cualquier suelo inestable? Creo que no. De la misma manera, no podemos construir una iglesia sobre bases inestables, flojas, arenosas, pantanosas o confusas, o construir una iglesia sobre las enseñanzas humanas. La iglesia de Cristo se edifica sobre Él mismo. Somos llamados a construir sobre las profundidades de las riquezas de Dios. Esto lo habíamos escuchado hoy en Romanos capítulo 11. Somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Una iglesia de puertas abiertas? Es interesante el juego de palabras que hace Jesús entre Pedro y roca, ¿sí? Es la misma palabra, ¿sí?, que tiene sus derivados, en los cuales Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, Petros, quien por revelación de parte de Dios Padre pudo confesar esta piedra, esta roca sobre la cual la iglesia se edifica. Así que Cristo es el Hijo del Dios viviente. En Isaías 51 recordamos de dónde hemos salido,
Escúchenme ustedes los que me buscan y van en pos de la justicia. Miren la piedra de donde ustedes fueron cortados, el hueco de la cantera de donde fueron sacados. La cantera era la promesa de Dios. La gran roca eterna es Cristo y el hueco era Abraham y Sara, padres de la fe. Observen ahora cómo el mismo apóstol Pedro en su carta puede hablar acerca de este Cristo como la piedra viva que desecharon los hombres, pero Él nos invita a acercarnos a Él. Una piedra que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y al ser edificados sobre Cristo, nosotros también somos como piedras vivas, como una casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En Romanos 12 hemos escuchado acerca de una invitación fundamental en medio de la sociedad en la cual vivimos. No adopten las costumbres de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Es bueno, es agradable y es perfecto. Y la voluntad de Dios es que todo pecador se arrepienta y crea en el Hijo del Dios viviente. Romanos capítulo 12, a partir de nuestra vida siendo edificada sobre Cristo, ¿sí?, se nos invita a hacer nosotros mismos sacrificios vivos, santos y agradables, que tiene que ver con el verdadero culto, la verdadera adoración. Cada uno piense de sí con sensatez según la medida de la fe que Dios le dio. Somos un solo cuerpo, muchos miembros, todos unidos con una función particular. Y entonces vienen una serie de ejemplos con respecto a los dones del Espíritu. Aquel que tenga el don de profecía, que lo use conforme a la fe. Si de servir, dice Pablo, bueno, sirvan. Si de enseñar, enseñen. De exhortar, de animar, exhorten, animen. Si de repartir, háganlo con generosidad. Si de dirigir o presidir algún cargo, háganlo con solicitud. Y si de brindar ayuda, háganlo con alegría. Todo esto es a partir de la roca que es Cristo, de nuestra vida construida sobre Él. Una iglesia de puertas abiertas y llaves para abrir o cerrar. Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Muy consoladoras son estas palabras de Cristo Jesús. Aquella iglesia que se edifica sobre Él puede permanecer firme y segura de sus bases de fe, frente a todo lo que el presente y el futuro quiera socavar, destruir o poner a prueba, o en otros términos, que esta sociedad actual se trague a la iglesia y la iglesia no sea ni sal ni luz en este mundo. En el versículo 19 de Mateo 16 encontramos la explicación del oficio de las llaves, es decir, que es un poder peculiar dado a la iglesia por Cristo para abrir o cerrar las puertas de la salvación a los pecadores. Este es un oficio que debe ser usado responsablemente, bajo la premisa siempre de salvar al pecador. A través de la ley de Dios le mostramos al pecador impenitente, es decir, aquel que no se arrepiente, el que no reconoce su pecado, cuán calurosas son las puertas del Hades. Y con el Evangelio, con la noticia del perdón, le mostramos cómo podemos rescatarlo desde ese lugar, enseñándole a través de la palabra de Dios que solo en Cristo Jesús, creyendo firmemente que solo Él es el Hijo del Dios viviente, solo Él es el que puede darle la bienvenida en las puertas del cielo eterno. En nuestros tiempos se menciona una frase que es bastante común, esto de que, bueno, Dios es el mismo para todos. Es verdad. Ahora, hay un solo camino para llegar a ese Dios. No hay muchos caminos. No hay un camino que puedo inventar yo. Hay uno solo. Es verdad, hay un solo Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Esto nos enseña la palabra en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y en otro momento Jesús ha sido tan claro en una de las enseñanzas más principales para la iglesia, que es: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Esto está en San Juan 14:6. Por lo tanto, mi querido oyente, serás bienaventurado, serás realmente dichoso cuando confieses lo mismo que confesó Pedro. Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el único que te puede llevar a la vida eterna. Sobre ese Cristo puedes edificar tu vida, tu hogar, tu iglesia, tu trabajo, por donde el Señor te envía a anunciar su evangelio, anunciar a Cristo. Solamente allí podrás encontrar el perdón y la vida eterna. Que así sea. Amén.